Hola, hoy tengo el privilegio de conversar con una super colega, Graciana Méndez de Mintel. Ella es de Argentina, pero ha viajado por América Latina estudiando fenómenos de cambio, tendencias y hoy en día es lo que hace para proveer esta información tan valiosa para las marcas y los negocios. Así que bienvenidos a escuchar. Bueno, Graciana, estamos acá en este experimento. Qué rico que estás conmigo y con nosotros. Hoy estamos grabando desde AFIT, después de una charla que acabamos de tener contigo. Tú vienes de Mintel y bueno, la idea es que desarrollemos varias ideas durante la conversación. En este podcast sin guión empezamos con una pregunta importante y es presentándonos como cuando éramos o somos. No sé, ¿cómo estarás tú de niña? Wow. Bueno, la imagen que se me viene a la cabeza si me preguntas sobre cuando era de niña es una foto, imagínense una foto sepia, ¿no? Pues ya tiene algunos años, de una niña sigo teniendo el mismo flequillo, disfrazada de la Maravilla, pero con un disfraz que no era obviamente el disfraz original, era un disfraz que era el disfraz que se conseguía en Argentina en los años 80. Entonces yo me sentía la Mujer Maravilla con todo el merchandise oficial. Estaba ya viviendo el programa y esa es una foto así que creo que me pinta así entera, que tiene que ver con una palabra que acabas de mencionar hace 5 minutos, que es como la recursividad, ¿no? Eh, y un poco de como de también algo como identitario, de decir estoy acá y esta soy yo y soy la Mujer Maravilla. Ujú. Eso. Tanto de eso que aprendíamos del norte global que impactó esas generaciones. Yo también soy de los ochentas. Ah, sí, 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 es lo que cierto. consumíamos, claro. Claro. Y que, pues, que fue pasando en tu vida. O sea, hoy en día trabajas para leer, estudiar y entregar fenómenos de cambio, tendencias, pero que cuéntanos un poquito como cronológicamente, no nos vamos a caer en tu vida, pero como para entender esos rasgos que te Sí. llevaron hacia allá. Em, bueno, lo, lo- creo que lo más fundamental que tengo que decir primero que todo es que yo tuve una reinvención profesional, tuve una actividad muy diferente durante muchísimos años, fui profesora durante muchísimos años, creo que era muy buena profesora, lo disfrutaba mucho, pero empecé a sentir una inquietud, trabajaba con extranjeros específicamente, con programas para estudiantes extranjeros en Argentina y en México, y se empecé a sentir un bichito que era todos estos alumnos conociendo otras culturas, viajando y yo sintiendo unas ganas de conocer más y de salir de lo conocido. Y empecé a hacer trabajo freelance en algunas agencias y consultoría, dándole una vuelta a una carrera que yo hice, que es la carrera de letras. Yo soy graduada en filosofía y letras, especializada en la enseñanza del español para extranjeros, algo que en general no suelo mencionar porque yo pensaba que era algo del pasado y que no había conexión. Y sí hay mucha conexión y cada vez me doy más cuenta porque yo estudié literatura latinoamericana, era una apasionada de García Márquez y de muchísimos otros escritores latinoamericanos. Y empecé a desarrollar un amor muy grande por América Latina. Me fui a vivir de Argentina a México. Después de México me fui a vivir a Brasil, que también trajo otro sabor, otro acento, otro condimento. Soy una apasionada también de la gastronomía, entonces empezar a trabajar en investigación de tendencias. Yo empecé en una época que no se hablaba de tendencias, se hablaba de cool hunting, eso era lo que hacíamos en ese momento. Era en Argentina, en Buenos Aires, hace muchísimos años, con gente muy innovadora que venía de diferentes áreas. Había carreras que ahora existen que en esa época no existían. Las tendencias no se sabía muy bien lo que era, íbamos armando y descubriendo a medida que íbamos investigando. Y tuve una suerte que es cuando me mudé a Brasil,
encontré un anuncio de un trabajo en una empresa de investigación de mercados boutique que se llamaba Mintel, que yo nunca había escuchado hablar. Y yo dije, hay algo de esa descripción, de ese trabajo que yo sé hacer. Pero quería un analista de belleza. Una categoría que, si quieren, no me es tan familiar como los alimentos y las bebidas, porque es lo que comemos, literalmente. Lo comemos día a día y nos alimentamos de eso. Nos atraviesa la alimentación. Y hay algo muy simbólico también en los alimentos. Y me dijeron, este trabajo no es para vos, pero hay otro trabajo que todavía no publicamos, que es analista de tendencias, que está mucho más alineado con tu perfil. Y ahí entré en 2015 en la ciudad de San Pablo. La empresa todavía era muy chiquita ahí. Y venimos haciendo... abriendo barreras, rompiendo barreras, abriendo puertas. Yo hice un trabajo, creo, desde Mintel en estos 10 años, de hormiga. Empecé como analista de tendencias y ahora estoy en el área de Consumer Insight, el conocimiento del consumidor. Y vengo haciendo un trabajo de hormiga de tratar de aterrizar muchas de las tendencias que vienen de otros mercados, con ingredientes que tal vez están fuera de nuestra realidad, encontrar productos que sean relevantes para nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Entonces, bueno, soy como una, no sé, embajadora de América Latina y tengo un equipo enorme y maravilloso de muchísimos países diferentes de América Latina. Entonces, bueno, ese es mi día a día, son 10 años, 5 en tendencias y 5 años en Consumer Insights, en la misma empresa que es Mintel. Ahí estoy. Fantástico, y ahí se me ocurren muchas cosas, pero me encantaría, como en esto de ir de lo global a lo particular, ¿cómo describirías lo que está pasando hoy en día en América Latina? Y te lo digo porque siento que estamos despertando mucha curiosidad, ¿cierto? Como que antes había unas creencias alrededor de estar relegados, ir detrás, ser el tercer mundo. Pero siento que hoy las cosas son distintas desde tu posición y esa capacidad de conectarte con otras geografías, ¿cómo lo ves? Sí, a mí una de las cosas que más me gustan es poder poner América Latina en el mapa global y decir, acá hay innovación, acá pasan cosas, lo digo en porteño, en el español de Argentina, que es acá pasan cosas grosas, acá pasan cosas muy inspiradoras, acá pasan cosas muy disruptivas. Y ese es un poco un trabajito interno que hago en Mintel. Sin ir más lejos, voy a mencionar algo que me acabo de acordar, que es que fui nominada para unos premios que, si después lo gano o no lo gano, veremos, no importa, porque escribí un insight que es sobre cómo el cambio climático está impactando la industria de alimentos y bebidas en América Latina en particular y lo que podemos aprender. Y tuve muchísimos analistas globales que me dijeron, esa pieza es buenísima, me inspiró a escribir esto. Y me pareció también interesante porque se podía, si quieres, abordar la sostenibilidad con oportunidades reales de negocio, ¿no? Con, no sé, el helado se está derritiendo. ¿Qué vamos a hacer con el helado que se está derritiendo? Está haciendo temperaturas más altas, el calor es más recurrente, el clima es más impredecible, las tormentas son más fuertes, no tenemos luz, no tenemos agua. ¿Cómo nos vamos a arreglar? Entonces, bueno, eso tiene que ver un poco con la resiliencia que tenemos y de esa resiliencia sale mucha innovación. No sé si estás de acuerdo con eso. Sin duda estoy de acuerdo y lo que te decía, pues refuerzo esa idea. El año pasado nosotros nos ganamos un premio en Madrid en el mundo del food design y nos sorprendía ver cómo ellos se sorprendían porque estamos habituados a inspirarnos en Europa, en el norte, ¿sabes? Y ahora ser como objeto de estudio y de curiosidad, pues es también como un cambio de mentalidad, si se quiere decir, ¿cierto? Que implica también como conciencia colectiva de ella. Estamos haciendo, dignifiquemos un poco las historias porque están pasando cosas muy interesantes. Asociado a eso que hablabas de los cambios y lo comentábamos también ahorita en tu charla sobre longevidad, cuéntanos un poco como tus sensaciones respecto a esa información o esa conciencia en las industrias, ¿cierto? ¿Cómo lo has experimentado?
si hay conciencia de innovación, si hay oportunidades de innovar dentro de la industria, si hay resistencias, por ejemplo, en ese sentido. Sí, de hecho, creo que a todos nos pasa, tenemos que tener, cuando conocemos las diferentes empresas, empezamos proyectos nuevos, trabajos nuevos, un termómetro, tenemos un sensor de cómo es la cultura de la empresa, sí. Pero algo interesante es ahí hacer aliados, hacer alianzas, encontrar, siempre hay una persona tal vez un poquito, tal vez inquieta, tratando de cambiar el mindset dentro de la empresa, y se trata de hacer sinergia, alianza, para nosotros aportar ese granito de arena. Sin embargo, creo que algo muy significativo y muy esperanzador son todas las startups que hay en América Latina, todos los emprendedores que están cuestionando un poco esas empresas, los están poniendo un poco en jaque, en riesgo. Por eso es que también las grandes corporaciones están viendo qué startups comprar, están viendo, ¿no? Como la competencia es grande y ven que les sacan mercado también. Entonces hay mucho también esperanzador, pero sí todavía hay mucha empresa a veces familiar, donde es difícil cambiar las cosas. Pero bueno, están las nuevas generaciones ahí abriendo camino, me parece, con muchísimas oportunidades para ir de a poco cambiando ese statu quo. Claro, porque al final lo que pasa también con las grandes industrias es que hay un nivel de impacto sistémico mucho mayor, ¿cierto? Y pues te lo podría decir desde mi posición, vivo también con mucha frustración, porque hay también información, pero mucha apatía y como un fenómeno de aferrarse a las viejas formas, mayor del que quisiéramos, me parece. No sé si te pasa. Sí, sí nos pasa, y a veces los resultados son más favorables que otros, pero bueno, venimos de sociedades conservadoras, tradicionales, familias a veces conservadoras, y vamos aprendiendo a veces estrategias, ¿no? Para tratar de allanar ese camino y decir, al final del día no estamos hablando de cosas tan diferentes. Sí. Esta es la base del problema, ¿no? Es como encontrar como unos puntos de acuerdo que esa persona que puede ser un poco más tradicional, tal vez lo dice de una manera y tú lo dices de otra, ¿no? Como encontrar ese término medio, ese punto medio, ese vocabulario en común para abrir la conversación y que fluya. Uh-huh. ¿Y tienes alguna anécdota asociada como a la posibilidad de levantar es como ese sentido de urgencia por el cambio, como por una mayor conciencia en la alimentación? Un ejemplo como en una empresa de haber podido cambiar, crear un poco un impacto o cambiar el mindset. Sí, tengo, obviamente que no voy a mencionar nombres. Sí, no vamos a dejar pero en evidencia por supuesto, no. Además, a todos nos ha pasado, y también esa persona que tal vez me pudo haber cerrado la puerta a mí, se la abrió otra, pero sí me ha pasado de llegar a una reunión con personas que ni siquiera hacen contacto visual, con unas agendas muy ocupadas, donde uno realmente dice, ¿para qué vine? Y de a poco en esa conversación donde hay básicamente puro cuestionamiento de lo que uno dice, ir allanando el camino a partir de datos específicos, ejemplos de innovaciones para sustentar y demostrar con mucha vehemencia que al final uno no viene a vender algo que es totalmente fuera de la realidad, y que es algo que es relevante, que es necesario y que está conectado con lo que los consumidores quieren y necesitan hoy. Es como un trabajo de educación también en esas empresas, ¿no? De educación de la innovación, de cómo cuáles son las estrategias que funcionan y cómo conectar con esas personas, y que al final sean agentes de cambio y no
las personas que van a poner barreras en la empresa. Por eso es bueno también tener aliados. Pero a veces esos aliados no tienen tanta voz, depende quiénes sean, depende el rol y el cargo que tengan en una empresa. Pero bueno, esos aliados nos pueden ayudar para hacer ese trabajito de hormiga en esas empresas. Pero bueno, lo importante es llegar también al tomador de decisiones. A ese es al que hay que enamorar, digamos, del cambio. Que se vuelva. Ahora nos contabas esos viajes que has hecho por América Latina, cómo has vivido, y se me ocurre un ejercicio que puede ser chévere si te animas. ¿Qué tal si viajamos como acá pensando en esas joyas que encuentras en cada lugar? Como, no sé, el maíz de México, ellos han hecho magia con ese ingrediente y yo creo que parece que no hubiera techo, ¿no? Como que cada vez pasan más cosas interesantes, lo posicionan mejor, hay unos niveles de versatilidad que han sabido manejar súper bien. De ahí para abajo, obviamente pasando por Colombia, ¿qué joyas has identificado en esa praxis de investigación que digas, uy, el que no aprovecha esto? Sí, de México dijiste maíz y se me vino una frase que siempre me gustó, que se dice mucho en México, que es sin maíz no hay país, y como al final la suba de precio del maíz termina impactando muchísimo, como es así la base de la gastronomía. Y después debo decir que todavía hay muchísimos países que no conozco, así que también si alguien tiene invitaciones, por ejemplo, Perú es un país que no conozco y Yo te digo de Perú, que sí lo Ay, conozco. cuéntame de Perú. No, es que ellos tienen muchas joyas, la quinoa Por es muy eso, de ellos, los exacto. tubérculos, Sí. sí, ¿no? Lo vamos construyendo juntas. Amaranto El en México, amaranto, por ejemplo, y creo que sí. también, bueno, de hecho, en Perú, qué pena que hay alguien de Perú que podría, después cualquier cosa les compartimos así, pero hay otra palabra para el amaranto que en este momento no me acuerdo. Pero también lo que a mí me encanta son cuando esos alimentos ancestrales hasta permanecen en la lengua autóctona, ¿no? Que creo que el caso del amaranto es ese, ¿no? Y que permea también toda la influencia de las poblaciones indígenas en nuestra América Latina. Y lo que me parece muy interesante, estábamos en el aeropuerto ayer con mi compañera peruana y veíamos un restaurante que tenía una comida que era ropa vieja. Me dice, ropa vieja, como en Cuba. Y me contaba, yo no conocía ni la ropa vieja de acá. Y cómo al final este plato de arroz, frijoles, recorre toda la gastronomía, o muchísima de la gastronomía. En Sudamérica los frijoles no están tan presentes, en Perú el frijol no está tan presente, pero el arroz es como una base muy importante también de todas las gastronomías. Y después también a nivel regional y local, conversaciones, por ejemplo, con una colega que es colombiana, que ella me había dicho, en Colombia comemos muy simple, no comemos mucho picante, y de pronto yo pedir cosas así de un menú como platillos tradicionales y decir, no, bueno, tal vez no sea picante, pero esto no es simple. Acá hay mucho sabor complejo, acá hay mucha cabeza pensando, supongo que fueron amas de casa, que para que los niños coman, ¿no? Mezclando, experimentando, haciendo alquimia así en sus cocinas. Todo eso me parece como apasionante. Súper. Y de eso que has podido olfatear de Colombia, ¿qué más hay? Que A nivel encuentres. gastronomía, Sí. bueno, las arepas, y algo muy bueno para destacar es que a mí no me gusta el queso. Y lo que me di cuenta es que no me gusta tal vez el queso de Argentina o no me gusta el queso de Brasil, pero el queso colombiano a mí me gusta. Tal vez, y le doy la razón a mi colega Carolina Pérez, es porque es un queso suave y bueno, y es eso. Claro, no un queso maduro, un queso más Sí, fresco. exactamente, que no Un tiene esa quesito. presencia, quesito, exacto. Sí, sí, sí. Entonces me encantan las arepas. Creo que lo que más me gusta, y Carolina me preguntó, mi compañera de Mintel, la gerente de cuentas, qué era lo que más me había gustado. Y dije, la almojábana. La almojábana, tengo como un romance así con la almojábana muy profundo. No sé, ahí es como un tesoro así me parece, la gastronomía colombiana. Todo lo que son la variedad de panes también. Como los amasijos que llamamos Sí, nosotros.
Ok, súper. Exacto, me gusta mucho. Devolvámonos un poco a eso que mencionábamos Ajá. ahora de las startups de alimentos y demás, que lo que yo percibo y me corregirás si lo ves distinto, es también como un fenómeno de inversión de esa foto típica del pez grande comiéndose los pez chicos. Ahora lo que siento también como en los diálogos es como mucha inquietud de esos grandes como, uy, están ganando terreno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo? Y bueno, tengo algunas hipótesis que me gustaría lanzarte ahora, Por pero favor. ¿cómo ves ese tipo de escenario respecto a eso de el pez grande y los peces chicos? Las startups los están poniendo inquietos, los están poniendo en jaque. Eh, en muchos casos se dieron cuenta que las startups pudieron encontrar oportunidades, espacios en blanco, nichos que ellos pensaban que no eran valiosos, y que de golpe se dieron cuenta que hay un gran potencial, y ellos quieren formar parte. Voy a mencionar, por ejemplo, algo en particular que me está llamando la atención, que no sé si está en Colombia, que son los refrescos prebióticos. Todos los refrescos, que no sé si ustedes le dicen gaseosa, refresco, funcionales. Hay muchísimas startups y sé que los grandes están tan inquietos porque están lanzando, en algunos casos supongo que están pensando, lanzo mi línea, compro otra. Por ejemplo, Walmart en Estados Unidos ya creó como si fuera, yo le digo góndola en el supermercado, un estante, una sección del supermercado para el concepto de los refrescos modernos, ¿no? Con toda la mala fama que han tenido las gaseosas, ahora es precisamente como nos gustan las texturas, nos gusta el color, nos gusta el sabor, nos gusta lo dulce también, bueno, retomar y resignificar los refrescos, estas sodas, como le dicen en inglés, y crear sodas con funciones que van más allá de las funciones más básicas de la salud, ¿no? Con beneficios además de sabor. Entonces, hablan de las burbujas y también del sabor, ¿no? Esas dos cosas en consonancia. En las bebidas se ve fuertísimo, Muy, ¿cierto? sí. ¿Y tienes Ujú. observadas otras categorías donde digas también son las startups las que están liderando la conversación? Bueno, hay un movimiento que me parece interesante, donde ahí uno se da cuenta que también el trabajo con tendencias es difícil, es complejo, porque hay cuestiones que a veces no podemos anticipar, como una pandemia, etcétera. Pero lo que está pasando con el plant-based, hay una startup chilena, bueno, tenemos a Not Company, ¿no? Que ya en 2015 ya lanzaron, además usando inteligencia artificial, a Giuseppe, creando este algoritmo para crear todos sus alimentos plant-based, y empezaron con uno de los alimentos así más estrella que tenía en su momento, era como, bueno, not milk, not mayo, los chilenos comen mucha mayonesa. Eh, y ahora han saltado de no solamente creamos estos productos plant-based, sino también nosotros te ayudamos a desarrollar tus propios productos porque tenemos la tecnología, tenemos la inteligencia artificial para crear un producto a tu medida. Entonces, de empresas de alimentos, esta transformación a empresa de tecnología. Hay otra chilena que está haciendo lo mismo, que se llama, creo que The Green Company, que ahora tiene un nombre totalmente diferente y se posicionan como una empresa más de tecnología, también innovación de alimentos, utilizando tecnología. Es una empresa que es un poco chilena, tiene una presencia en Chile, ahora ya es global, está en Estados Unidos, y parte de su liderazgo son de India. Entonces usaban también el conocimiento ancestral, los ingredientes y demás, para hacer alimentos más nutritivos, y ahora están incorporando toda esa tecnología, pero volcándose, pasando al mundo B2B, ¿no? Trabajando con otras empresas y no precisamente en la producción de alimentos plant-based, porque yo creo que lo que pasó con el plant-based es que tal vez no despegó tanto como se creía. No quiere decir que no sea interesante, no sea relevante, pero bueno,
estas empresas que también tenían una pata muy fuerte en tecnología se dieron cuenta que ahí había un potencial muy grande para trabajar con otras empresas. Y creo también lo que les ha pasado es que buscaron ser como el sucedáneo, ¿no? Como ser el análogo de algo que en Exacto. desempeño organoléptico y demás, pues jamás le iban a llegar o tenían que ya ingresar demasiados ingredientes y temas controversiales, entonces como una desmontada de esas lógicas, ¿cierto? Y entonces Sí. ahí el rol de la tecnología, lo que también observas es que cada vez más hay como una mímesis, o sea, la tecnología en función de la banca y otras cosas, pues como que ya tiene un tema muy asentado, pero en el mundo de los alimentos, ¿qué está pasando? Está muy en pañales. También nosotros tenemos unas preguntas que le hicimos a los consumidores, por ejemplo, sobre las preocupaciones que tienen con la inteligencia artificial. Y algo que notamos es cuando comparamos cómo están en relación a el uso de la inteligencia artificial para formular productos de belleza y cuidado personal, hay mucha más confianza que para formular alimentos, por ejemplo, alimentos del futuro. Y yo creo que ahí una cosa es ponerse un producto de belleza o cuidado personal, otra cosa es consumir algo que entra en nuestro organismo. Una cosa es tópica y la otra cosa tiene que ver con la nutrición. Entonces ya ahí nos preocupa un poco más la seguridad, un montón de cuestiones, esa idea de algo ajeno entrando a mi cuerpo, por más que no tenga nada que ver con eso. Pero hay como un poco más de prejuicio. Sin embargo, llegó para quedarse y en muchos casos tal vez hay mucha de tecnología por detrás de los alimentos, pero que en general no se claimea, o sea, no se declara. En la transformación, Exactamente, dices. en la formulación en las grandes empresas, sí. Y ahora me parece que hay una oportunidad de mostrar esa tecnología como un beneficio y como un potencial muy grande para la innovación, para tener productos más saludables, más palatables. Entonces es interesante ese movimiento que está habiendo. También es interesante en un contexto de discusión de los ultraprocesados, ¿no? Donde al final del día los ultraprocesados trajeron muchísima conveniencia y una posibilidad de conservar los alimentos, fundamental, y con mucha tecnología también por detrás para que esos alimentos se puedan conservar y duren y sean también palatables. Que yo creo que ahí también es interesante verlo en contextos, no sé, sociales e históricos más amplios. En algún momento tuve la oportunidad de trabajar con el universo de los enlatados. Ir a la historia de los enlatados es como, bueno, ¿por qué nacieron? ¿Qué pasó después con eso? ¿Y por qué se volvieron lo que son? Y hay unos cuestionamientos interesantes en esa línea de tiempo de ¿esto hoy en día merece un lugar o merece un sentido distinto? ¿Cierto? Ahí yo creo que está llegando el momento de ese tipo de preguntas. Definitivamente, estaba recordando, teníamos un colega en Mintel, lo llamamos el experto en packaging, el gurú, no el experto, el gurú en packaging, David Luttenberger, y él siempre hablaba de todas las innovaciones que habían habido en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como esos momentos así de crisis dispararon la innovación, ¿no? La necesidad es la madre de la creatividad y yo creo que los enlatados seguramente tienen una conexión muy grande con la guerra, ¿no? Absoluta, sí. Bueno, vos lo investigaste, Sí, entonces sí. debes saber. Sí. Me voy a volver a algo que mencionabas Ajá. ahorita y era, pues esto que tú practicas, Ajá. que es ver fenómenos y cazar insights. Antes se llamaba más cool hunting, luego el tema de las tendencias. ¿Por qué es tan relevante? ¿Qué es lo que esta información entrega? Sabemos que no son modelos predictivos porque pues hay cosas que imposible, pero ¿qué es lo que nos enseñan y por qué es valioso integrarlo como a las decisiones, puede ser? Sí, definitivamente. Para mí no hay tendencia si no estamos haciendo un correlato con datos del consumidor para entender qué es lo que le pasa. No hay tendencia si no hay contexto. El contexto me parece fundamental y algo que puede ser viral, que puede ser muy chiquitito, no va a tener un impacto. Al final una tendencia es una transformación fuerte que genera un cambio a largo plazo. Y la tendencia se da de a poquito. Lo que pasa es que los que trabajamos en tendencias
yo creo al final del día que, con lo que estamos trabajando son con fuerzas primordiales que mueven al ser humano, como podría ser el valor, ¿no? La asequibilidad, como puede ser la identidad, la expresión, como puede ser la conexión con el medio ambiente. Al final son unas fuerzas que nos motivan y nos impactan y nos influencian a la hora de tomar decisiones, y sobre eso están construidas las tendencias. Entonces, cuando hay una transformación grande a nivel identidad, le podemos dar un nombre, un año, y después hay un continuum. Yo creo que las tendencias son un continuum, precisamente para que sean tendencias, porque son macro y es una transformación con un impacto a largo plazo. Entonces, por ejemplo, nosotros en Mintel tenemos algo que llaman tendencias anuales. Y yo lo que digo es, bueno, pero ¿por qué me interesa? Algo que un cliente podría decir, ¿por qué me interesa saber la tendencia 2025? Ya casi estamos en abril. Que ¿cómo voy a reaccionar a una tendencia? No tengo tiempo. Bueno, no. Es una tendencia que está construida sobre otras tendencias que hablan, por ejemplo, de la salud, ¿no? Y al final, si se quiere, son adendum, son agregados que vamos haciendo. Entonces, para mí las tendencias son muy importantes porque al final del día no tiene que ver con, precisamente, nada más alejado la moda de una tendencia. La moda puede ser algo más, una micro tendencia, ¿no? Que puede ser muy relevante si conecta con el ethos de una marca, por ejemplo, ¿no? Y funciona muy bien y me sirve para algo, para hacer una campaña, lanzar un producto, una edición limitada, demás. Pero la tendencia es una base de lo que sucede a nivel consumidor y tiene que ver con una necesidad que tiene el consumidor, y por eso se da la tendencia. Claro. Es como el calentamiento global. Podría ser un asunto, es como le sirve para vender periódicos. Pero si no tienes agua, tienes que poner aires acondicionados donde no tenías. Bueno, eso es una transformación fuerte. El consumidor va a tener que tomar decisiones impactados por ese problema que tiene que resolverlo. Y la tendencia le pone un nombre, nombra eso que le está pasando al consumidor y que lo está haciendo tomar decisiones y que pueden abrir oportunidades de mercado y oportunidades de negocio. Claro, entonces es como un gran vector que tiene por detrás una cantidad de asuntos, que bien leído es muy útil, pero hay que tener cuidado de no, pues al no considerarlo como estos pop culture que se prenden y se apagan, porque entonces por ahí no es, ¿cierto? Exactamente. Sin embargo, hay que reconocer que te puede servir en algún momento subirte una micro tendencia. Claro, claro. Sí. O sea, pero sí tener claro que es tendencia, y con eso hablo de macro tendencia, y que es algo más efímero, que también es totalmente válido, solo que hay que distinguir ahí qué es lo que yo necesito como empresa en ese momento. Ok, súper. Bueno, como esto es un experimento, se me ocurre que aquí todavía hay personas que nos acompañan, es como la hora del almuerzo, pero pues me parece chévere si alguien quiere preguntar algo más a lo que hemos venido conversando. ¿No? ¿Estamos? Por aquí, eso, Lucas. ¿Qué hay más allá de la longevidad? La vida, porque si somos longevos vivimos. No, ¿qué otros asuntos? Bueno, ya hablé de asuntos que me tienen así como curiosa. Es un asunto que a mí me obsesiona es el valor, ¿no? Como un driver, el valor. Porque un día estaba escuchando un podcast de una chef, creo que era, sí, una chef peruana, es la mujer de uno de los mejores chefs del mundo, que se llama Virgilio Martínez. Pía León se llama ella, y hablaba de la diferencia entre un alimento caro y un alimento costoso. Entonces decía, un alimento costoso llevó tiempo, costó hacerlo. Y es algo tan simple, tan básico, pero yo nunca había pensado en eso. Entonces el valor, y en América Latina, con el peso que tiene el valor, es un tema que me obsesiona y siempre hago series, trato siempre de estar recorriéndolo porque va a ser siempre relevante.
Otro como micro asunto así que hoy mencioné un poquito son las marcas propias, porque me parecen muy disruptivas, muy interesantes y me gustan los informes tratar de como tengo la oportunidad de ver muchos productos de diferentes mercados, como poner un poquito de luz y encontrar similitudes, diferencias, oportunidades a partir de lo que pasa en diferentes mercados. Y también está relacionado con el valor, ¿no? Claro. Sí. Que yo creo que también si volvemos a lo de la longevidad, que es en parte lo que conversabas ahora, hay un asunto que trasciende el tema del rango de edad y es que ser conscientes que la longevidad es un asunto de la vida entera, o sea, cómo te empiezas a Exacto. alimentar desde... Es una construcción. Para ser Sí, longevo hay que claro. construir la longevidad. Y creo que desde esa perspectiva hay mucho que se puede como hilar asociado a ese rol de los alimentos en la vida, porque crecemos en sistemas donde digamos que hemos sido muy ignorantes, pues por decirlo de alguna forma así más ácida, pero es lo real, ¿cierto? Entonces en ese camino de ser personas que tenemos una voz y un puente con industrias, etcétera, pues hay una responsabilidad importante, ¿cierto? Definitivamente, sí, definitivamente. Y hay como verdades que no podemos ignorar, ¿no? A veces incluso como analista podría haber un tema que diga, aquí tema interesante, pero después decir, ¿realmente esto es relevante para la industria en América Latina o no? Entonces también siempre tener esa brújula y ir cuestionándonos, porque el contexto es todo. El contexto es todo, eso Sí. es súper valioso. Bueno, y cerramos estos espacios ya para dejar que todos vamos a alimentar nuestro cuerpo. Con otra pregunta y es, para ti, ¿de dónde nacen las ideas? Me siento en esos programas, había uno que era el Actor Studio, que le hacían unas preguntas, eran siempre las mismas preguntas, y yo no me preparé para esto. Voy a usar la misma palabra que usé hoy un montón de veces acá, creo que es de la inquietud, de sentirnos un poco incómodos y querer cambiar un poco las cosas. Ujú. Y lo conecto con algo que mencionabas, y es en situaciones complejas, llámese guerra, cambios, lo que sea, pues esa creatividad tiene todo para emerger, ¿cierto? Definitivamente. Bueno, Sí. Graciana, gracias, muchas gracias por tu Gracias, me tiempo encantó. y a ustedes por quedarse. Muy Y lindo bueno, experimento, gracias a todos. gracias, Sebastián. ¿Dónde te encuentra la gente que esté curiosa, que sepa saber más, que tenga preguntas para hacerte? Perfecto. Les voy a dejar al final lo más fácil, que es mi correo electrónico, que es gmendez, Méndez con Z, @mintel.com. Y bueno, y pueden también acercarse a la página de Mintel y ahí nos contactan fácilmente también. Tenemos un equipo maravilloso. Súper, gracias. Gracias.